Buenas, mi nombre es Angélica y hoy les estaré hablando sobre lo que es la supervisión y cómo ésta ha avanzado en la actualidad. La supervisión es un servicio de ayuda y de asistencia al educador. Este está destinado a lograr el mejoramiento del resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje que atañe a todas aquellas actividades y a las personas que concurren en el proceso educativo y que se realiza mediante un trabajo cooperativo. La función supervisora debe garantizar, enriquecer y perfeccionar el funcionamiento del sistema escolar, encargándose de su vigilancia, de su orientación y de su evaluación. La supervisión en los sistemas escolares modernos ha constituido una preocupación constante en el campo de la política y de la administración educativa. Es obvio que la construcción de la historia pedagógica sobre la escolarización y sociedad no se puede comprender sin indicar o sin analizar la función social y de cooperación. La supervisión en la actualidad es mucho más amplia y extensa que antes. Esto se debe a que fundamentalmente al desarrollo del propio concepto y naturaleza de la educación y a la relación que ésta tiene con el individuo, con la sociedad y el movimiento científico que se genera en su seno. Esto es todo de mi parte. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Álvaro Álvarez Santos, mi matrícula es 100361787 y hoy les voy a hablar sobre lo que es el origen de la supervisión escolar a nivel mundial. El origen de la supervisión escolar a nivel mundial aparece en los primeros modelos de la organización educativa de la antigüedad. Así se habla de que las escuelas chinas tenían nombrados funcionarios estatales con el encargo de controlar el rendimiento de los maestros, y también sucedía al igual que la India, Grecia y Egipto. Más cercano al tiempo, señala a los censores romanos encargados de velar por la buena educación y la buena marcha de las escuelas. Desaparecidas a finales del siglo V, las estructuras de las escuelas romanas, y después de los siglos de letargo que sucedieron en la descomposición de los regímenes esclavistas en Europa, es la Iglesia quien comienza a fundar las escuelas bajo su patrocinio. Las escuelas que servían en la casi totalidad para formar a los clérigos. Es lógico que los obispos responsables del nivel moral e intelectual de sus futuros colaboradores se preocuparan de velar por las enseñanzas que estos recibían y establecieron su control. También podemos ver cómo la supervisión en los sistemas escolares modernos ha constituido una preocupación constante en el campo de la política y la administración educativa. Sin embargo, se encuentra poco estudiado monográficamente. Urge en este sentido una consulta histórica sobre los orígenes y perspectiva de la teoría y práctica de la supervisión, de sus avances y logros y de cómo se desarrolla en los diferentes sistemas educativos. Es obvio que la construcción de la historia pedagógica sobre la escolarización y sociedad no se puede comprender sin analizar las funciones sociales de la supervisión. El campo que se ocupa de la supervisión es el sistema escolar, con el que se establecen relaciones formalizadas por su control, orientación y guía y evaluación.
La supervisión no solo se empeña en conocer el sistema escolar, sino también en programar cómo transformarlo y perfeccionarlo. También podemos decir que la supervisión se inserta en el sistema escolar al servicio de esas causas finales, impulsando y orientando los esfuerzos pos de ella. La supervisión en consecuencia incide directamente en la calidad de la educación. Es como ahora se reconoce un factor de calidad. La supervisión es garante del funcionamiento del sistema escolar y se encarga de su vigilancia, orientación, evaluación y en última instancia de informar si las necesidades han sido suficientemente atendidas, si las normas se han ajustado a las necesidades y si se han conseguido los resultados esperados que justifican los recursos y medios puestos a su servicio. Dentro de la supervisión, como fenómeno social que se consigue fundamentalmente en el sistema escolar, consiguientemente la supervisión no puede hacer abstracción de la filosofía política que determina las acciones del gobierno, como no puede cerrarse a la cultura del sistema educativo tiene que transmitir y del que es en algunas medidas fuente. Entre las culturas y la política, la supervisión se inserta en su tiempo y en su equilibrada concurrencia encuentra sentido a sus funciones. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Antonio Estrella. Vengo a hablar un poco de lo que son las funciones de la supervisión. La supervisión debe garantizar, enriquecer y perfeccionar las funciones o el funcionamiento del sistema escolar. Esta a su vez se encarga de vigilar, orientar y evaluar dicho sistema, y esta posee tres funciones básicas que son control, evaluación y el asesoramiento. El control se considera una de las funciones básicas y la función más básica, la función primordial de la supervisión, ya que sin control no se puede pasar a las demás funciones, y todo sistema de control lo que hace fundamentalmente es recoger, almacenar, analizar, sintetizar y transmitir información relevante sobre el contexto. El sistema de control podría decirse que es un conjunto de reglas a la cual la supervisión está atada para poder cumplir sus metas. Asesoramiento. El asesoramiento, como dice su nombre, lo que se encarga es de orientar, básicamente. Es una ayuda al personal. Esta ayuda al personal a lograr sus objetivos, es decir, procura que todo ande por así en armonía, procura la unión, así pueden unir fuerzas y los recursos necesarios para poder beneficiarse todos a su vez. La evaluación. La evaluación es una función concurrente para el servicio de inspección, puesto que esta está presente básicamente en todas las actividades, y esta es necesaria para poder medir y así saber directamente qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo bien y qué se podría mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que ese es un proceso destinado a obtener información que permita enjuiciar cualquier aspecto de la realidad educativa o como base previa para así tomar decisiones y poder mejorar el mismo. Eso fue todo por mi parte, muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Isabel Antonio Jaques Esteve y voy a hablar sobre el origen y la evolución de la supervisión escolar en República Dominicana. El origen en la República Dominicana a medida va evolucionando la sociedad y sus instrucciones de la evolución de la supervisión. Esta ha pasado por una serie de etapas que se diferencian tanto en sus características como en sus fundamentos correspondientes al desarrollo histórico del país. En la época de la colonización se toma como parámetro los orígenes de la educación formal que se inicia a principios del siglo XVI con la aparición de las escuelas elementales dirigidas por las órdenes religiosas de los franciscanos y dominicos. La oficialización de la supervisión en este periodo fue reglamentada por el rey español Felipe II. En esta se especifica que el control de las escuelas se encargaba a la Iglesia Real Académica y los cabildos. La época independentista inicia a partir de la independencia nacional de 1844 hasta la primera ocupación norteamericana en 1916-1924. Se crearon disposiciones legales en las cuales la supervisión pasaba por el control del Estado dominicano. En este periodo continúa el enfoque fiscalizador de la supervisión, pero con una notoria inclinación hacia la necesidad de mejorar la labor de los maestros. En la época trujillista, 1930-1961, la supervisión continúa con su carácter de fiscalizador e interpretador, llegando a su máximo auge con el ascenso al poder de Rafael Leónidas Trujillo Molina. En esta época, el inspector de la educación se le tenía temor a realizar las visitas a los maestros, a los niños que revisaban las ropas, uñas y cabellos. A las 5 ausencias de los alumnos a clase, sus padres eran sancionados y hasta podrían ser apresados. En 1984, entonces, la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos formuló un anteproyecto de ley de organización de la educación que pretendía reemplazar los términos de la actualización del sistema educativo a la ley 2909 de 1951. A partir de 1991 se creó mediante un decreto número 8-91 una comisión integrada por intérpretes de los diferentes sectores de la sociedad. El objetivo de la comisión era formular una nueva ley para la educación que diera respuesta de solución a los problemas educativos presentes. El proyecto de la nueva ley de educación fue presentado por una comisión, aunque modernizaba una estructura de todas sus dimensiones, solo fue sancionada en el Congreso Nacional por la Cámara de Diputados. Hace más de 20 años se estableció que nuestro sistema de supervisión no era funcional y que la estructura establecida no correspondía, que debíamos supervisar para lograr estar a tono y adecuar la supervisión con los requerimientos de este entonces. Debían hacer grandes transformaciones y estas pusieron la Ley General de Educación 6697, que en materia de supervisión planteaba en su artículo 72 que el Ministerio de Educación enmarcó de cumplir con su cometido a través de todos sus organismos. Gracias.